Descubrí que mi esposa me engañaba. Estaba muy fuera de mí cuando salí de casa y choqué el auto por la impresión y ahora ella dice que la estoy culpando para hacerme la víctima. Casi me mato y ella solo piensa en su amante. Ahí estaba yo, inmovilizado en una camilla con un cuello ortopédico rígido, mientras Vanessa le gritaba a los paramédicos que mi accidente automotriz era una táctica baja para arruinarle la semana. Observé los restos retorcidos de mi vehículo contra el poste de luz y luego su rostro desbordante de una indignación casi mística. Mientras la ambulancia encendía las sirenas, cerré los ojos procesando el absoluto surrealismo de una situación cuyo origen exacto todavía me costaba asimilar por completo. Vanessa y yo nos conocimos en los pasillos de la Facultad de Economía, compartiendo apuntes y sueños de un futuro brillante. Nos casamos 4 años atrás en una ceremonia sencilla que yo consideraba el inicio de un refugio de paz absoluta frente al caótico mundo exterior. Yo trabajaba duro en mi oficina de análisis de riesgo, mientras ella mantenía las cosas en orden en nuestro hogar común. Siempre me consideré un tipo afortunado por tener una relación tan estable y libre de los dramas absurdos que veía en mis amigos. Para mí, nuestro departamento era un santuario donde las tormentas nunca podían cruzar el umbral de la puerta principal. Sin embargo, durante los últimos meses, el ambiente en nuestra casa empezó a volverse notablemente denso y extraño. Vanessa se mostraba distante, esquiva en la cama y con una alarmante falta de interés por cualquier plan que implicara estar a solas conmigo. Yo me autoconvencía diariamente de que todo era una consecuencia directa del estrés acumulado en su nuevo empleo administrativo. Me repetía a mí mismo que las largas jornadas frente a la computadora y las presiones corporales justificaban su constante mal humor nocturno. Mi ingenuidad era tan grande que incluso le preparaba tés relajantes y le daba masajes en los hombros mientras ella miraba el techo con evidente fastidio. A esta frialdad doméstica se le sumó una repentina e intensa obsesión por su nueva rutina en el gimnasio del vecindario. Empezó a ausentarse durante horas bajo el pretexto de que necesitaba canalizar la ansiedad del trabajo a través del ejercicio aeróbico. Yo celebraba su iniciativa, creyendo falsamente que una vida más saludable le devolvería la sonrisa que parecía haber perdido en la oficina. Incluso me ofrecía acompañarla un par de veces, pero ella rechazó la oferta de inmediato alegando que ese era su espacio personal sagrado. Mirándolo en retrospectiva, sus excusas eran tan endebles como un castillo de naipes, pero mi confianza ciega bloqueaba cualquier sospecha lógica. Las señales de alerta continuaron acumulándose de una manera que hoy me parece completamente obvia y vergonzosa. El teléfono de Vanessa pasó a tener una contraseña nueva y compleja, y ella jamás lo dejaba boca arriba sobre la mesa del comedor. Cuando recibía una notificación nocturna, se levantaba apresuradamente al baño alegando que la luz de la pantalla podía interrumpir mi descanso laboral. Yo agradecía internamente su supuesta consideración, hundiéndome más en mi papel de esposo comprensivo y peligrosamente despistado. La desconexión era total, pero yo prefería culpar a la fatiga crónica antes que aceptar la dolorosa grieta que se abría bajo mis pies. Todo cambió de forma radical e irreversible el martes pasado por la tarde, un día que quedó grabado a fuego en mi memoria. Regresé a casa un poco más temprano de lo habitual debido a una junta cancelada y encontré el departamento completamente vacío. En la mesa de la sala estaba el iPad de Vanessa, encendido y parpadeando con una serie de notificaciones flotantes que captaron mi atención de inmediato. Al acercarme, noté que la sesión de mensajería estaba abierta y los textos se actualizaban en tiempo real ante mis ojos incrédulos. Mi mano temblaba mientras sostenía el dispositivo, leyendo palabras que destrozaban cada año de nuestra supuesta vida perfecta. Los mensajes explícitos eran con un tal Darío, a quien ella identificaba textualmente como su compañero de entrenamiento y motivación del gimnasio. No se trataba solo de coqueteos casuales, sino de descripciones detalladas de encuentros pasados y planes meticulosos para abandonarme de forma definitiva. Vanessa le aseguraba a este tipo que yo era un estorbo aburrido del que se desharía tan pronto como consolidaran ciertos ahorros comunes. Leer cómo se burlaba de mi paciencia y de los test que le preparaba me provocó una náusea física difícil de contener. El refugio de paz que yo creía haber construido no era más que una fachada sostenida por mi propia ceguera voluntaria. Dejé el iPad sobre la mesa y salí de la casa completamente en shock, sintiendo que las paredes se me venían encima de golpe. Estaba fuera de mí, con el pulso acelerado y una neblina mental que me impedía procesar la magnitud de la traición. Subí a mi auto de manera automática, encendí el motor sin un rumbo fijo y aceleré por las calles residenciales tratando de respirar el aire frío. Mis ojos estaban llenos de lágrimas contenidas y el ruido del motor apenas lograba competir con el eco de los mensajes de texto en mi cabeza. La realidad se había distorsionado tanto que ni siquiera registré la velocidad a la que me desplazaba por el asfalto. El desastre ocurrió a escasas 3 calles de nuestro edificio, en una intersección bastante transitada que no alcancé a medir correctamente. Perdí por completo el control del vehículo al intentar esquivar un bache inexistente, cegado por el dolor y la absoluta distracción de mis pensamientos. El auto patinó sobre el pavimento seco y terminó estrellándose de frente contra un robusto poste de luz de la avenida principal.
El estallido del airbag y el crujido del metal retorcido me devolvieron a la realidad con una violencia física ensordecedora. Aturdido por el impacto, atrapado entre el asiento y el tablero, solo alcancé a oír el zumbido eléctrico del poste dañado. Los vecinos llamaron de inmediato a los servicios de emergencia y en pocos minutos el lugar se llenó de sirenas y luces intermitentes. Los paramédicos procedieron a estabilizarme con sumo cuidado, colocándome un cuello ortopédico rígido debido al severo dolor que sentía en la columna. Yo apenas podía moverme, sintiendo cada bocanada de aire como un pinchazo agudo en el pecho mientras me subían a la camilla de rescate. El parabrisas destruido y el humo que salía del capó daban testimonio de un accidente que milagrosamente no me había costado la vida. En medio de ese dolor físico, mi mente seguía extrañamente fija en la traición que había descubierto minutos antes. Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad médica cuando Vanessa apareció corriendo entre la multitud de curiosos que rodeaba la escena. En lugar de mostrar angustia por mi estado o preguntar si me encontraba bien, su rostro reflejaba una indignación moral desbordante. Se abrió paso a empujones entre los oficiales de policía y llegó hasta la ambulancia con los ojos desorbitados por la rabia. Comenzó a gritar frente a todos los presentes que yo había provocado el choque a propósito como una táctica baja de manipulación. Según su retorcida lógica, mi accidente era un elaborado plan para opacar su felicidad personal y hacerme la víctima ante el mundo. Escuchar sus acusaciones mientras la sangre me corría por la frente fue la bofetada definitiva que necesitaba para despertar de mi letargo. Su absoluta frialdad y su necesidad inmediata de proteger su narrativa de santa ofendida eliminaron instantáneamente cualquier rastro de mi antigua ingenuidad. Comprendí que no había espacio para la culpa ni para las justificaciones románticas con una persona que veía mi dolor como una afrenta a su ego. Los paramédicos la miraban con profunda incomodidad, pidiéndole que se retirara para poder continuar con los protocolos de traslado al hospital. Ella ignoraba las órdenes, insistiendo en que mi drama automotriz estaba arruinando su tarde y que no pensaba caer en mi juego emocional. Esa exhibición pública de desprecio desactivó por completo al Mateo sumiso y comprensivo que había tolerado meses de desdenes continuos. Decidí guardar un silencio absoluto frente a ella, negándole la satisfacción de una discusión o de una súplica que alimentara su complejo de superioridad. Con el poco aliento que me quedaba, miré fijamente al paramédico que sostendría mi registro de ingreso de emergencias en su tableta. Le pedí con voz firme pero pausada que grabara minuciosamente el estado real de mis lesiones visibles y el daño del entorno para mi defensa posterior. Sabía perfectamente que la verdad legal sería mi única armadura contra la mitomanía de la mujer con la que me había casado. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, vaya, está claro que ese poste de luz tenía una agenda personal oculta contra la felicidad de tu esposa. Menos mal que Vanessa llegó a tiempo para denunciar la flagrante conspiración del mobiliario urbano contra su paz mental. Es increíble el nivel de egocentrismo necesario para competir en protagonismo con un airbag activado. Respuesta de OP, te juro que la desconexión con la realidad que maneja es digna de estudio científico. Al menos puedo confirmar que el poste de luz sufrió muchísimos menos daños materiales y estructurales que mi paciencia durante esos 4 años de matrimonio. Usuario anónimo 2 dice, amigo, me pasó exactamente lo mismo con mi anterior pareja el año pasado. Ella juraba que el agotamiento de la oficina la obligaba a quedarse a dormir en camas ajenas por prescripción médica. El descaro de justificar la traición con el estrés laboral es el clásico manual de los infieles sin presupuesto para excusas creativas. Respuesta de OP, fue una bofetada biológica y mecánica bastante dura de asimilar en su momento. Supongo que algunas personas necesitan terapia y otras curamos la ingenuidad de golpe gracias a un violento choque vehicular en una calle residencial. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y las cosas en el ala de traumatología del hospital no han sido precisamente tranquilas. Mis días transcurrían entre analgésicos intravenosos, visitas de enfermeras y el sonido constante de las máquinas de monitoreo. Yo intentaba concentrarme en mi recuperación física, manteniendo mi teléfono apagado para evitar las llamadas de mi todavía esposa. El ambiente se sentía extrañamente pacífico hasta que mi suegra decidió intervenir de forma directa en la crisis familiar. Ella consideró que una habitación con olor a desinfectante era el escenario ideal para forzar una tregua absurda. Mi suegra, una mujer acostumbrada a controlar cada aspecto de su entorno, organizó una cena familiar improvisada en mi propio espacio de internamiento. Trajo recipientes con comida casera y obligó a mi suegro a cargar sillas plegables desde el estacionamiento del complejo médico. Yo no tenía las fuerzas ni el ánimo para oponerme a semejante despliegue de diplomacia forzada. Pensé que quizás su presencia calmaría las aguas y me permitiría comunicar los términos del divorcio de manera civilizada. Sin embargo, mis esperanzas se esfumaron en cuanto la puerta de la habitación se abrió de golpe. Vanessa apareció en el umbral portando una deslumbrante actitud de santa ofendida que se notaba a leguas de distancia. Caminaba con pasos lentos y dramáticos, vistiendo ropa elegante como si asistiera a una gala benéfica en lugar de a un hospital. Ni siquiera se dignó a mirarme a los ojos al entrar,
prefiriendo suspirar ruidosamente para captar la atención de sus progenitores. Se sentó en el extremo de la cama con una rigidez que pretendía proyectar dignidad herida ante el público presente. Yo simplemente me acomodé los cojines de la espalda, preparándome psicológicamente para el inevitable espectáculo teatral que se avecinaba. Sin mediar saludo alguno, Vanessa comenzó su intervención acusándome formalmente ante sus padres de ser un manipulador emocional de la peor calaña. Afirmó con total solemnidad que yo dominaba el arte del chantaje y que utilizaba las leyes de la física automotriz para retenerla a la fuerza. Según su elaborada versión, yo había calculado milimétricamente el ángulo del impacto contra el poste para causar lástima sin sufrir daños reales. Mis suegros escuchaban en un silencio incómodo, intercambiando miradas de absoluta confusión ante semejante cátedra de ciencia ficción doméstica. Yo mantuve la calma, recordando la promesa de silencio absoluto que me había hecho en la camilla de rescate. La soberbia moral de Vanessa alcanzó su punto máximo cuando decidió que las palabras no eran suficientes para desenmascarar mi supuesta farsa. Exigió en voz alta y con tono imperativo ver mi expediente médico completo frente a todos los comensales improvisados. Aseguraba que los vendajes en mi cuello eran accesorios teatrales diseñados para sabotear su reputación pública y victimizarme ante la sociedad. Mi suegra intentó calmarla tomándola del brazo, pero ella se soltó con desdén repitiendo que la verdad debía salir a la luz. Yo no abrí la boca, simplemente estiré el brazo hacia la mesa de noche donde reposaba el documento oficial. Le entregué el reporte del doctor de guardia directamente a las manos de mi suegro, quien era el más sensato del grupo. El documento detallaba de forma inequívoca el diagnóstico real: 3 costillas rotas, un esguince cervical severo y múltiples contusiones internas. Adjunto al informe venían las radiografías impresas que mostraban las fisuras óseas con una claridad matemática indiscutible. Mi suegro se acomodó los anteojos y comenzó a leer el texto técnico con una expresión cada vez más sombría. El silencio que se apoderó de la habitación médica se volvió tan denso que casi podía cortarse con un bisturí. El rostro de mi suegro se desfiguró por completo al contrastar las imágenes de mis huesos rotos con las mentiras que su hija escupía. Sus cejas se juntaron en un gesto de profunda decepción y vergüenza ajena que nunca antes le había visto. Miró a Vanessa con una severidad que la hizo retroceder un paso, bajando temporalmente su tono de superioridad. Mi suegra, al asomarse al papel, dejó escapar un jadeo de horror y se llevó las manos a la boca de inmediato. La mentira de la conspiración automotriz se estaba desmoronando ante las pruebas irrefutables de la medicina legal. En lugar de rectificar o mostrar un ápice de humanidad, Vanessa reaccionó doblando la apuesta de su delirio moralista con total descaro. Comenzó a gritar que los médicos del hospital público estaban compinchados conmigo en una red de falsificación de documentos. Sostuvo que yo seguramente había pagado un soborno millonario a todo el cuerpo de radiología para alterar las placas fotográficas. Sus gritos resonaban en los pasillos de la clínica, provocando que una enfermera se asomara para exigir orden de inmediato. La cena familiar se transformó rápidamente en un caos absoluto de recriminaciones mutuas y voces elevadas. Mi suegro, perdiendo la paciencia por primera vez en años, se levantó de la silla y confrontó directamente los delirios de su hija. Le ordenó callarse con una voz tan firme que hizo temblar los recipientes de comida sobre la mesa auxiliar. Le recriminó su absoluta falta de empatía y la bajeza de atacar a un hombre que acababa de salvarse de morir. Vanessa, acorralada por la realidad, comenzó a llorar lágrimas falsas acusando también a sus padres de traición familiar. El espectáculo era tan ridículo como lamentable, una coreografía de soberbia herida que se ahogaba en sus propios argumentos. El personal de seguridad del hospital tuvo que intervenir finalmente debido al escándalo que afectaba el descanso de los demás pacientes ingresados. Invitaron amablemente pero con firmeza a toda la familia a abandonar las instalaciones de manera inmediata. Mi suegra recogía los platos con las manos temblorosas, pidiéndome disculpas entre susurros avergonzados por el comportamiento de Vanessa. Mi suegro simplemente me estrechó la mano con fuerza, un gesto mudo que comunicaba su total apoyo en lo que viniera. Vanessa salió de la habitación dando un pisotón, lanzándome una última mirada cargada de un resentimiento ciego e incorregible. La accidentada velada me dejó con un dolor de cabeza terrible que ni los analgésicos más fuertes lograban mitigar del todo. Sin embargo, la satisfacción interna superaba con creces cualquier malestar físico derivado del alboroto familiar. Había logrado desmontar su primera gran mentira sin necesidad de pronunciar una sola palabra de acusación directa. El apoyo total de sus propios padres era un activo invaluable de cara al inminente proceso de divorcio que se avecinaba. Sabía perfectamente que este era solo el primer asalto de una guerra que Vanessa no pensaba abandonar fácilmente. Me quedé solo en la penumbra de la habitación, escuchando el pitido rítmico del monitor de ritmo cardíaco mientras asimilaba la lección. Mi antigua ingenuidad se sentía ahora como un recuerdo lejano, un rasgo de carácter que había dejado sepultado bajo el capó destrozado de mi auto. La nueva amenaza era evidente: Vanessa estaba dispuesta a destruir su propio entorno familiar antes de admitir que había sido descubierta en una infidelidad.
El patrón de su autosabotaje moral apenas comenzaba a perfilarse, y yo estaba decidido a ser un testigo silencioso de su propia destrucción. La verdad objetiva se perfilaba como mi mejor aliada en los días venideros. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, es oficial, Mateo. No solo hackeaste la física automotriz, sino que también compraste a todo el sindicato de radiólogos del país y al fabricante de postes de luz para boicotear el amor de Vanessa. El nivel de conspiración internacional que maneja tu exesposa en su cabeza superaría cualquier guión cinematográfico. Respuesta de OP. El médico de guardia de hecho soltó una carcajada bastante poco profesional cuando se enteró de que lo acusaban de formar parte de mi red de falsificadores médicos. Afortunadamente, el reporte oficial viene con el sello holográfico del hospital público, algo difícil de comprar con mi presupuesto de administrativo. Usuario anónimo 2 dice, la reacción de tu suegro me hace pensar que ese hombre ya venía oliéndose las mentiras de su hija desde hacía bastante tiempo. Nadie cambia de bando tan rápido en una cena familiar si no tuviera antecedentes de los dramas absurdos de Vanessa. Ella misma cavó su tumba frente a los únicos que podían defenderla. Respuesta de OP. Sentí un tremendo aliento y un profundo alivio al confirmar que los demás miembros de su familia política no compartían su misma distorsión de la realidad. Supongo que las pruebas científicas en papel fotográfico tienen la maravillosa propiedad de destruir cualquier actuación dramática de manera fulminante. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y mis fracturas óseas han comenzado a sanar de manera bastante favorable gracias a la fisioterapia. Mi rutina diaria consistía en recuperar la movilidad y en organizar la documentación necesaria para los trámites legales pendientes con la compañía de seguros. El proceso marchaba con relativa lentitud burocrática hasta que el ajustador del seguro nos citó para evaluar los daños totales de forma presencial. El punto de encuentro era un taller mecánico autorizado donde los restos de mi vehículo descansaban como un montón de chatarra comprimida. Yo acudí con mi carpeta de evidencias bajo el brazo, listo para cerrar ese capítulo material de una vez por todas. Vanessa llegó al taller puntual, pero no lo hizo sola ni en son de paz bajo ninguna circunstancia previsible. Su rostro reflejaba la misma indignación moral que había exhibido en el hospital, reforzada por una actitud de absoluta hostilidad hacia mi persona. Ella venía decidida a demostrar que el choque había sido un burdo intento de fraude premeditado de mi parte. Su teoría central sostenía que yo había destruido el patrimonio con el único fin de arruinar su historial crediticio compartido en las cuentas bancarias. Para ella, mi dolor físico y la destrucción del coche eran daños colaterales aceptables en mi supuesta campaña de venganza económica. La gran sorpresa de la mañana ocurrió cuando noté la presencia de un tercer individuo que caminaba un paso detrás de ella con evidente timidez. Vanessa había arrastrado al mismísimo Darío, su compañero de gimnasio y amante secreto, para que actuara como su testigo moral de apoyo. El tipo lucía un físico imponente propio de un entrenador personal, pero su lenguaje corporal denotaba una incomodidad absoluta ante la situación. Ella pretendía usar su testimonio para certificar ante el ajustador mi supuesta inestabilidad mental crónica previa al accidente. Yo contemplé la escena con una mezcla de ironía y absoluto desapego, asombrado por la falta de límites lógicos de mi expareja. El ajustador de la aseguradora, un hombre mayor con años de experiencia en fraudes vehiculares, nos invitó a pasar a una pequeña oficina vidriada del taller. Vanessa tomó la palabra de inmediato, desplegando un monólogo ensayado donde me describía como un psicópata obsesivo capaz de estrellarse para fastidiarla. Presentó impresiones de correos electrónicos antiguos donde discutíamos por nimiedades domésticas como si fueran pruebas de mi locura criminal. Darío asentía con la cabeza mecánicamente, aunque evitaba cruzar la mirada conmigo a toda costa durante la exposición. El perito escuchaba el relato anotando datos en su computadora sin mostrar la más mínima emoción en su rostro. Cuando Vanessa finalmente guardó silencio para tomar aire, el ajustador me miró indicándome que era mi turno de presentar mi versión. Yo no me molesté en desmentir sus insultos personales ni en armar un drama paralelo frente a su nuevo acompañante. Me limité a abrir mi carpeta de manera pausada y a extraer el reporte oficial de la caja negra del vehículo. Ese dispositivo electrónico había registrado con precisión matemática la velocidad, el ángulo de giro y la ausencia total de frenado previo al impacto. Adjunto a esto, presenté el dictamen pericial de la Policía de Tránsito que determinaba una falla por distracción absoluta. Las pruebas técnicas demostraban sin lugar a dudas que se trató de un accidente derivado de una desconexión mental momentánea, no de un acto deliberado. El ajustador revisó los gráficos de telemetría con un ojo experto que no dejaba espacio para las interpretaciones de Vanessa. La frialdad de los datos destruyó instantáneamente la elaborada narrativa de fraude que ella había construido con tanto esmero moral. Mientras el perito comparaba los informes, el silencio en la oficina se volvió tan pesado como el motor del auto destruido. Yo permanecí inmóvil, disfrutando de la silenciosa victoria que la tecnología me otorgaba frente a sus calumnias. El ajustador se acomodó los lentes, carraspeó ruidosamente y miró a Vanessa con una seriedad que helaba la sangre de cualquiera.
Le informó de manera directa que la compañía dictaminaba el pago total del vehículo a mi favor debido a las pruebas físicas irrefutables. Acto supuesto, miró a Darío y le preguntó cuál era exactamente su rol técnico o legal en esa reclamación de siniestro. El amante balbuceó un par de palabras incoherentes, dándose cuenta de que lo habían metido en un problema de proporciones mayores. La mentira moralista se estaba transformando en un riesgo judicial evidente para ambos intrusos. El perito de la aseguradora no se detuvo ahí y lanzó una advertencia legal bastante severa que cambió por completo el color del rostro de Vanessa. Les recordó con voz firme que levantar falsos testimonios e intentar desviar un peritaje oficial constituía un delito grave tipificado en el Código Penal. Les advirtió que la compañía se reservaba el derecho de emprender acciones legales por intento de difamación corporativa si continuaban obstruyendo el trámite. Vanessa tuvo que morderse la lengua con una rabia contenida que casi la hacía temblar en su asiento de plástico. Su estrategia de ataque moral había chocado de frente contra el muro de la legalidad institucional. La reacción de Darío ante la mención de delitos penales y citatorios judiciales fue el verdadero espectáculo cómico de la jornada de peritaje. El musculoso acompañante comenzó a mirar a Vanessa con una mezcla evidente de horror, desconfianza e incomodidad creciente. Se hizo evidente que el tipo no tenía idea de que lo estaban usando como peón en una estafa emocional mal planificada. Se acomodó la chaqueta, se alejó sutilmente de la silla de ella y comenzó a mirar fijamente la salida de la oficina. Su idilio romántico del gimnasio se estaba tiñendo de un incómodo color de celda judicial. El trámite concluyó con la firma de los documentos de conformidad donde se validaba la indemnización económica exclusiva a mi nombre. Vanessa firmó los papeles con un trazo violento que casi rompe la hoja, conteniendo los gritos que amenazaban con salir de su boca. Darío ni siquiera esperó a que ella terminara el proceso para levantarse y salir apresuradamente hacia el área del taller mecánico. La desconexión entre la pareja de infieles era tan notoria que hasta los mecánicos del lugar detuvieron sus labores para observar el distanciamiento. Yo guardé mis copias oficiales en la carpeta con la parsimonia de quien sabe que el tiempo está de su lado. Salí de la oficina del seguro sintiendo una fría satisfacción que recorría cada rincón de mi cuerpo recuperado del accidente. El intento de Vanessa de arruinar mi reputación financiera se había convertido en un boomerang legal que casi la mete a la cárcel. Además, la introducción de su amante en el conflicto había resultado ser la peor decisión estratégica de su accidentada campaña moral. La mirada de pánico de Darío confirmaba que las bases de su nueva relación estaban profundamente resquebrajadas por la desconfianza mutua. El Mateo ingenuo del pasado habría sentido lástima, pero el actual solo sentía el placer de la justicia distributiva. A pesar del triunfo administrativo del día, una nueva amenaza flotaba en el aire denso del vecindario que todavía compartíamos de forma legal. Vanessa se encontraba ahora acorralada, sin el apoyo de sus padres y con un amante que empezaba a dudar seriamente de su salud mental. Una persona con su nivel de mesianismo moral no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo su reputación se diluía en el fango del ridículo. Sabía que su próximo movimiento sería desesperado y que probablemente intentaría golpear lo último que nos unía, los bienes comunes de nuestra antigua casa. Me preparé para el siguiente asalto, consciente de que su propia obsesión destructiva seguiría siendo mi mejor defensa. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, llevar al amante a la cita de la aseguradora del auto es un nivel de genialidad logística que no se ve todos los días. Me pregunto en qué parte del manual del seguro dice que el tercero en discordia califica automáticamente como perito mecánico acreditado. Vanessa realmente no tiene límites para el ridículo. Respuesta de OP, la cara de absoluta confusión del ajustador cuando vio entrar al musculoso del gimnasio fue impagable. El mejor momento fue cuando le pidió su identificación oficial para registrarlo como testigo técnico y Darío se quedó tartamudeando sin saber qué inventar para no quedar registrado en el acta oficial. Usuario anónimo 2 dice, ¿será que Darío ya se dio cuenta del enorme peligro en el que se metió al emparejarse con esa mujer? Si Vanessa es capaz de inventar una conspiración policial y un fraude corporativo por un simple bache, no me quiero imaginar lo que inventará de él cuando se le acabe el amor en el gimnasio. Respuesta de OP, te aseguro que el lenguaje corporal de Darío en esa pequeña oficina vidriada gritaba arrepentimiento en todos los idiomas posibles. Ver cómo se alejaba físicamente de su silla a medida que el ajustador mencionaba la palabra delito penal me generó una fría satisfacción que no tiene precio. Actualización 3. Ha pasado un mes y medio desde la última actualización y los trámites de separación de bienes habían convertido mi antigua rutina en un desfile constante de abogados. Yo me había mudado provisionalmente a un pequeño estudio cerca de mi trabajo, intentando reconstruir mi vida lejos de la toxicidad doméstica. Vanessa permanecía temporalmente en nuestra antigua casa común, negándose a entregar las llaves hasta que el juez dictara una orden oficial. Las noticias sobre sus andanzas me llegaban a través de terceros, ya que yo mantenía el bloqueo estricto en todas mis redes sociales. Así fue como me enteré de su última y más extravagante iniciativa para limpiar su maltrecha imagen pública.
Vanessa decidió organizar una pomposa fiesta de liberación espiritual en las instalaciones de nuestra antigua residencia compartida. El propósito declarado del evento era purificar el ambiente de las supuestas malas energías y vibras oscuras que yo había dejado impregnadas. Convocó a todos nuestros amigos comunes, a sus conocidos del vecindario y, por supuesto, a la fauna habitual de sus compañeros de gimnasio. Ella pretendía usar la velada mística como una plataforma para consolidar su discurso de víctima y señalarme como el verdadero monstruo de la relación. Su obsesión por la validación externa la llevaba a convertir un proceso de divorcio en un ritual de sanación comunitaria. El destino, o más bien la logística de la separación, hizo que esa misma noche coincidiera con la fecha límite para recoger mis últimas pertenencias personales. Yo debía retirar mis libros de economía, ropa de invierno y algunos documentos laborales que aún permanecían guardados en el desván. En lugar de posponer la visita para evitar el conflicto, decidí aprovechar la oportunidad de una manera radicalmente distinta. Preparé mi vieja mochila de cuero e introduje en ella varias copias impresas de los reportes oficiales de la aseguradora y las facturas médicas del hospital. Sabía perfectamente que el sahumerio y el incienso no resistirían el peso de los sellos notariales y las firmas periciales. Llegué a la casa a medianoche, justo cuando la celebración se encontraba en su punto más álgido de asistencia y misticismo. El olor a sándalo y salvia quemada inundaba todo el pasillo del edificio, anunciando el teatro espiritual que se desarrollaba adentro. Al abrir la puerta con mi copia de la llave, me encontré con una sala iluminada tenuemente por velas blancas y decorada con telas orientales. Mis antiguos amigos estaban sentados en círculo sobre el suelo, sosteniendo copas de vino mientras escuchaban atentamente a la anfitriona. Vanessa lideraba la sesión en el centro del espacio, vistiendo una túnica impecable que reforzaba su papel de guía purificada. Mi entrada intempestiva interrumpió el flujo energético de la sala, provocando un silencio repentino lleno de miradas incómodas por parte de los invitados. Vanessa, lejos de amedrentarse, aprovechó mi presencia para iniciar de inmediato su monólogo ensayado de víctima agraviada frente a su público. Afirmó con voz dramática que mi aparición era una prueba viviente de la energía oscura que intentaba sabotear su recién recuperada felicidad. Repitió ante todos la mentira de que yo había planeado el choque automotriz de forma maquiavélica para retenerla y destruir su paz. Los compañeros del gimnasio me miraban con hostilidad, mientras nuestros viejos amigos mostraban expresiones de evidente pena ajena. Yo no pronuncié una sola palabra de defensa, manteniendo el semblante frío que había aprendido a cultivar desde el día del accidente. Caminé con pasos firmes hacia la mesa principal del comedor, donde se exhibían los bocadillos orgánicos y las bebidas de la fiesta espiritual. Abrí mi mochila de cuero de manera pausada, captando la atención de todo el círculo de invitados que seguía mis movimientos con curiosidad. Extraje los legajos de documentos impresos, aquellos que contenían el peritaje técnico de la caja negra y el informe de las 3 costillas rotas. Los dejé caer sobre la madera con un golpe seco que resonó con fuerza por encima de la música ambiental relajante. Invité de manera muda con un gesto de la mano a los presentes más cercanos a revisar el contenido real de los folios oficiales. 2 de nuestros amigos más antiguos se acercaron con timidez, picados por la curiosidad científica ante la frialdad de los papeles gubernamentales. Comenzaron a leer en voz alta los párrafos donde el ajustador detallaba el intento de fraude de Vanessa y la advertencia de delito penal. También pasaron las hojas de las radiografías hospitalarias firmadas por el director del Centro de Traumatología Pública del Estado. La verdad objetiva en formato legal empezó a circular de mano en mano entre el asombrado público de la velada mística. La propia lógica de indignada moral de Vanessa comenzó a desmoronarse a una velocidad verdadera pasmosa ante los ojos de su séquito. Sus amigos del gimnasio leyeron cómo ella había intentado culparme de fraude ante el seguro usando a su propio compañero Darío como peón legal. El murmullo de indignación y sorpresa se extendió por la sala, apagando por completo el ambiente de liberación espiritual que reinaba minutos antes. Las mentiras que ella misma había provocado documentar con sus denuncias absurdas estaban ahora expuestas de la forma más cruda y pública posible. La túnica blanca de Santa ya no lograba cubrir las manchas de su mitomanía procesal desbocada. El ridículo monumental en el que quedó sumergida Vanessa transformó su expresión de superioridad en una máscara de pánico y furia descontrolada. Comenzó a arrebatar los papeles de las manos de sus invitados, rompiéndolos en pedazos mientras gritaba insultos incoherentes hacia mi persona. Sin embargo, el daño a su reputación social ya estaba hecho de manera irreversible y definitiva ante todo su círculo cercano. Varios de nuestros amigos en común se levantaron del suelo, recogieron sus pertenencias y abandonaron el departamento sin despedirse de ella. La fiesta de limpieza energética terminó convertida en un éxodo masivo de personas que huían de su toxicidad expuesta. Yo procedí a caminar hacia el desván para recoger mis últimas cajas de pertenencias con la tranquilidad de quien ha cumplido una misión de saneamiento real. Mientras empacaba mis cosas, escuchaba los gritos histéricos de Vanessa en la sala vacía, reclamándole a los pocos rezagados su falta de lealtad cósmica. Cuando bajé con mis bultos listo para marcharme, la casa lucía desolada,
con las velas parpadeando sobre los restos de documentos destruidos. Ella me cerró el paso temporalmente en la puerta principal, con los ojos inyectados en sangre y la respiración entrecortada por el odio. Me amenazó a gritos con que esto no se quedaría así y que me destruiría en los tribunales de justicia civil. Su nueva advertencia legal no hizo más que confirmar el profundo nivel de desesperación y autosabotaje en el que se encontraba sumida por su soberbia. Al verse humillada públicamente frente a sus amigos, su única salida mental era doblar la apuesta y buscar una revancha judicial definitiva. Me enteré pocos días después de que había contratado a un abogado costoso para interponer una demanda formal por daño moral y calumnias mediáticas. Ella pretendía exigir una compensación económica exorbitante alegando que yo había destruido su honor con documentos privados en su propia fiesta. El escenario para el enfrentamiento final estaba listo, impulsado exclusivamente por su necesidad patológica de tener la razón moral. Salí del edificio cargando mis cajas bajo el brazo, sintiendo que el aire de la noche era mucho más puro que el sándalo quemado de su ritual. La humillación pública que ella misma había provocado al convocar a sus amigos era el preámbulo perfecto para su caída definitiva. Yo no tuve que inventar ninguna trampa, solo tuve que poner las pruebas reales sobre la mesa de los bocadillos para que su mentira explotara sola. La incomodidad de ver sus secretos expuestos se compensaba con la certeza de que el proceso judicial final expondría sus verdaderas intenciones ante un juez de la República. Caminé hacia mi nuevo hogar con paso firme, listo para presenciar el colapso definitivo de su elaborado castillo de naipes morales. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, organizar una fiesta de liberación espiritual para intentar borrar la evidencia de un peritaje legal es una estrategia de marketing desesperada. Parece que Vanessa pensaba que el humo del sándalo tenía la propiedad mágica de disolver los sellos de la aseguradora y las firmas notariales. ¡Qué manera tan espectacular de pasar del misticismo al ridículo absoluto en una sola noche! Respuesta de OP. Te aseguro que ni el saumerio más potente del mercado pudo ocultar el terrible olor a mentira procesal que se respiraba en esa sala. Las caras de nuestros amigos en común al ver los membretes oficiales de la compañía de seguros sobre la mesa de bocadillos fue una de las mejores postales de este proceso. Usuario anónimo 2 dice, el universo tiene una forma muy curiosa de equilibrar las cosas cuando actúas con tanta malicia e hipocresía premeditada. El karma demostró que no necesita cuarzos, ni velas blancas, ni limpiezas energéticas absurdas para poner a cada persona en el lugar exacto que se merece. Ella sola cavó su fosa moral frente a todos sus conocidos. Respuesta de OP. He aprendido a procesar todo este asunto con un saludable desapego filosófico y un toque de ironía diaria. Al final del día, te das cuenta de que la mejor energía espiritual y la mayor paz mental que un hombre puede tener consisten en mantener un expediente legal completamente impecable. Actualización 4. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y el día de la audiencia judicial definitiva finalmente llegó para poner orden en este caos. El juzgado de lo familiar de la ciudad se convirtió en el escenario donde se decidiría el destino de nuestras finanzas y el cierre formal de nuestro matrimonio. Yo asistí acompañado por mi abogado, llevando conmigo la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar ante la ley. Vanessa, por su parte, se presentó vestida con una rigidez impecable, rodeada de carpetas y mostrando una seguridad que rayaba en la soberbia moral habitual. Ella planeaba exigir una jugosa compensación económica alegando un supuesto daño moral irreversible provocado por mis calumnias públicas. La estrategia de su costoso defensor se centraba en retratarme como un esposo acosador y vengativo que buscaba destruir la paz de una mujer virtuosa. Para sostener esta falsedad, Vanessa insistió en presentar una serie de pruebas técnicas que ella misma había recopilado con obsesiva dedicación. Su obsesión enfermiza por atacarme con tecnicismos legales la llevó a cometer el error más grande de toda su accidentada campaña judicial. Presentó ante el estrado el registro comercial detallado de las llamadas telefónicas de su línea privada correspondientes al día del accidente automotriz. Ella aseguraba que ese documento demostraría que yo la había hostigado con llamadas incesantes minutos antes de que yo me estrellara. El juez de la causa, un hombre de mirada analítica y adusta, tomó el documento impreso de la compañía telefónica y comenzó a revisarlo con detenimiento. La sala permanecía en un silencio sepulcral mientras el magistrado comparaba las horas registradas en el papel con la bitácora oficial del reporte policial del siniestro. Vanessa mantenía una sonrisa de triunfo en su rostro, convencida de que ese tecnicismo documental sellaría mi ruina financiera de forma inmediata. Sin embargo, la expresión del juez cambió radicalmente a los pocos segundos de iniciar la lectura minuciosa de las marcas de tiempo. Sus cejas se arquearon y miró a Vanessa con una mezcla de severidad y absoluto asombro legal. El tiro le salió por la culata de una forma verdaderamente espectacular y poética en medio de la sala de audiencias formal. El juez de la causa notó con precisión matemática que en ese mismo registro comercial Vanessa había estado coordinando su encuentro íntimo con Darío. Los mensajes y llamadas salientes se habían producido de manera continua apenas unos 10 minutos antes de que ocurriera mi accidente contra el poste.
El documento que ella introdujo voluntariamente para acusarme de acoso terminó confirmando legalmente y de forma irrefutable su propia infidelidad conyugal. La soberbia de intentar usar un registro telefónico para hundirme se convirtió en la prueba reina que la delataba por completo ante el tribunal. Al quedar plasmada su monstruosa frialdad y sus mentiras procesales en el acta oficial de la audiencia, la tensión en el lugar se volvió insoportable. El juez leyó en voz alta las marcas de tiempo que evidenciaban cómo ella planificaba su cita romántica mientras yo ingresaba a urgencias. Darío, quien se encontraba sentado en la sección de testigos del público, escuchó la lectura oficial con el rostro completamente pálido. Se hizo evidente para todos los presentes que Vanessa le había mentido también a él sobre los tiempos y la naturaleza real del conflicto. El engaño generalizado de la indignada moral quedaba expuesto no en una fiesta vecinal, sino ante un magistrado de la República. La reacción del musculoso amante ante la evidencia judicial de la manipulación fue tan inmediata como contundente en el recinto. Darío se levantó lentamente de su asiento de madera, mirando a Vanessa con una expresión de absoluto horror, repulsión y traición personal. Ella intentó tomarlo de la mano para pedirle que se sentara, pero el tipo retiró el brazo con un desdén físico que todos pudimos notar perfectamente. Sin decir una sola palabra, el entrenador caminó con pasos firmes hacia la puerta trasera de la sala de audiencias y la abandonó en ese mismo instante para siempre. La relación que había originado toda esta tormenta se disolvió en un segundo debido al mismo autosabotaje de su creadora. Vanessa se quedó paralizada en su silla, mirando la puerta vacía por donde su amante acababa de escapar de su vida de forma definitiva. El juez carraspeó ruidosamente para retomar el control del proceso, dictando sentencia inmediata con una severidad que no dejaba espacio para las réplicas. Desestimó por completo la demanda por daño moral interpuesta por ella, calificándola de infundada, maliciosa y carente de sustento fáctico. Acto seguido, la obligó por ley a pagar la totalidad de mis gastos médicos y de rehabilitación derivados del accidente automotriz. La sentencia se perfilaba como el derrumbe total de su castillo de falsas pretensiones éticas y económicas. Por si fuera poco, el magistrado me concedió el divorcio exprés bajo términos que resultaron sumamente favorables para mi futuro financiero y personal. El acta final estipuló que Vanessa no recibiría un solo centavo de manutención ni tendría derecho a reclamar compensaciones sobre mis cuentas individuales. Su conducta procesal fraudulenta y la comprobación de la infidelidad mediante sus propias pruebas destruyeron cualquier posibilidad de beneficio legal para su causa. Ella escuchaba el dictamen con la mirada perdida en el suelo, despojada por fin de su armadura de santa ofendida y superioridad moral. El proceso que ella inició para destruirme había terminado por desmantelar su propia vida material. Hoy en día, la realidad de mi vida cotidiana ha dado un giro absoluto de 180 grados hacia una paz que creía perdida. Disfruto diariamente de un automóvil moderno y completamente nuevo, cuyo costo fue cubierto en su totalidad por la indemnización de la compañía de seguros. Mis costillas han sanado por completo y mi cuello ortopédico pasó a ser un simple recuerdo arrumbado en un armario de mi departamento. He regresado a mis actividades normales con una energía renovada, incluyendo mis visitas constantes al gimnasio local para mantenerme en excelente forma física. Lo mejor de todo es que asisto a mis entrenamientos sin un ápice de estrés o desconfianza en mi entorno. La situación actual de Vanessa, por el contrario, es el vivo reflejo de las consecuencias directas de su propia soberbia desmedida. Vive completamente sola en un pequeño departamento alquilado en las afueras de la ciudad, lidiando con las deudas que acumuló en el proceso. Su familia política, encabezada por mis antiguos suegros, mantiene una distancia estricta y se niega a brindarle apoyo financiero o moral tras descubrir sus engaños. Sus antiguos amigos en común la han borrado de sus vidas, evitándola en las reuniones y recordándola únicamente como la mujer que se destruyó sola. El aislamiento social es el precio que paga por haber pretendido jugar el rol de jueza ética ante el mundo. A veces coincido en el gimnasio con algunos conocidos que me ponen al tanto de los rumores flotantes sobre su precaria situación económica actual. Me comentan que Darío cambió de centro de entrenamiento para no tener que cruzarse con ella ni con los recuerdos de su desastroso romance judicial. Vanessa se ha convertido en una especie de leyenda urbana local, un ejemplo perfecto de cómo el autosabotaje puede desmantelar una vida en meses. Yo escucho los comentarios con una sonrisa ligera, continuando con mi rutina de pesas sin emitir juicios de valor adicionales ni comentarios rencorosos. La lección quedó aprendida de la forma más dura, pero los resultados justificaron cada bache del camino transitado. Miro hacia atrás y me asombra recordar al Mateo ingenuo que preparaba tés relajantes y disculpaba la frialdad de una persona tan calculadora. Aquel choque violento contra el poste de luz no solo destruyó el metal de mi vehículo, sino que también pulvericé mi alarmante ceguera emocional. Vanessa creyó que su supuesta altura moral la mantendría a salvo de las consecuencias de sus propios actos de traición conyugal. Al final, no hizo falta que yo planeara una venganza elaborada ni que cayera en sus provocaciones de baja estofa doméstica.
Su propia obsesión por sostener una mentira la empujó a entregar el documento que terminaría por enterrar su reputación para siempre.